Vaya Montaraces, buenas noches. La biblioteca de Rivendell, Tempestades de Acero, tercera parte. Nos ha costado, ¿eh? Porque esto lo escucharéis de aquí unos días. Pero, macho, llevamos 3 semanas aplazándolo. La tercera parte, 3 semanas aplazada. Cuando no ha sido que nos creíamos que la revolución nacional era inminente, ha sido enfermedades familiares. Cuando no, que el abuelo tose o la abuela está enferma. Y así, una tras otra. Hoy continuamos con nuestro querido amigo alemán, las trincheras de la Primera Guerra Mundial y nada, y también el final del libro y el extra, el bosquecito y el razones para la guerra. Damos paso al amigo Jordi a ver qué nos cuenta y luego pues continuamos el resto de Montaraces platicando, como se dice en Hispanoamérica. Buenas noches. Pues bueno, yo sobre esta tercera parte del libro, aunque ahora me voy a ir a las primeras páginas que hemos tratado. Bueno, en las primeras partes del libro veíamos los elogios a la guerra como fuerza purificadora sobre los hombres, en las citas como en las que la página 88 nos decía que en el transcurso de 4 años el fuego fue fundiendo una estirpe de guerreros cada vez más pura y cada vez más integridad. Ahora es esta tercera parte de la lectura donde estas ideas son reforzadas una y otra vez por un desprecio por la vida civil, donde las relaciones sociales las ve llenas de comportamientos hipócritas y elogio a la experiencia de la guerra como esa fuerza purificadora donde todos los hombres muestran su verdadero rostro con total sinceridad. En la página 188 decía, cuando me paro a pensar en el ambiente en que me encontraría ahora, de no haber estallado la guerra, cuando me imagino que estaría encadenado a una profesión, rodeado de trepadores, o pertenecería a un cuerpo de oficiales en tiempo de paz, o a una asociación estudiantil, o me hallaría rodeado de literatos en un pase lleno de humo, creo que al cabo de 6 meses me habría echado a rodar para marcharme al Congo o al Brasil, en cualquier otro lugar en que esa gente no hubiese estropeado aún la naturaleza. También también vemos la alusión frecuente al tema de la naturaleza, ¿no? Que esto también es una característica común de los jóvenes alemanes de aquella época, el que iba de la mano, ¿no? El amor a la naturaleza, al patriotismo y, y al gusto por llevar una vida heroica y una vida de servicio a su patria. La guerra, también nos decía, la guerra que tantas cosas nos quita es generosa en este aspecto, nos educa para una comunidad masculina y vuelve a situar en el lugar que les corresponde a unos valores que estaban ya semi olvidados. Otra alusión a este desprecio por la vida civil y a los elogios por la vida durante la guerra que hace florecer estas actitudes totalmente sin ningún tipo de hipocresía, ¿no? Donde uno se muestra tal como es y en la unión con la camaradería también. Eh, Citando literalmente también Junger decía que en el campo de batalla sus derechos, decía, mis derechos y deberes están fijados en el reglamento. No necesito ganar dinero, el rancho nos lo reparten gratis, si me van mal las cosas tengo 1000 compañeros de infortunio y sobre todo cualquier problema se diluye y queda reducido a una agradable insignificancia cuando se vive en la sombra de la muerte. Si padeciera cáncer o estuviera tuberculoso, aquí conocería el medicamento adecuado. La proximidad de la muerte tiene efectos curativos como una luz desconocida. El ambiente que me rodea es un ambiente masculino, en el que la gente no se anda con cumplidos. Lo que se juega es la apuesta más alta. Aquí es donde se da uno cuenta de que tiene tuétano en las venas, en los huesos y sangre en las venas. Eh, Lundgren encuentra en la batalla y en el riesgo una satisfacción vital. Y sin embargo es cierto que en estas situaciones es donde el individuo queda desenmascarado y demuestra su falta o posesión de valor. Durante diferentes páginas del libro también se aprecia el descontento de Junger a los cambios que trae consigo las novedades tecnológicas de la guerra,
Y ese descontento a mí me ha parecido clarísimo una simbología también de la modernidad de la sociedad en general, que ya en esos inicios Junger vaticina como camino a una posmodernidad decadente. En ella se estaba asistiendo al derrumbamiento del mundo y al nacimiento de otro nuevo e incierto. En la página 69 lo comenta también, dice, tal vez no haya ningún otro lugar en el que se perciba mejor que aquí, en la trinchera, la manera en la que el espíritu de una época se cae de pedazos. Junger hace varias referencias en el libro donde denuncia el fin del carácter aristocrático que hasta entonces existía en la guerra, siendo esta aristocracia reemplazada por todo tipo de artilugios que para Junger pervierten toda ética o carácter caballeresco que podían tener las guerras tradicionales. En la página 197 también lo comenta, dice que sin duda nuestros antepasados más remotos, que aún luchaban contra animales gigantescos, tuvieron un sentimiento de que el ser humano es un adversario diferente de los demás. El encuentro con él significaba una prueba durísima también para nosotros, que estábamos habituados a vivir semanas enteras en medio de los horrores de la guerra. Aquí es también donde siempre se manifestará por vez primera el declive de la combatividad. Durante largo tiempo la tropa podrá seguir estando en condiciones de luchar con la ayuda de las máquinas, pero ya no será capaz de soportar la colisión directa entre un hombre y otro hombre. El combate no es ganado por la máquina, sino por la ayuda de la máquina. Y esta es una gran diferencia. Está haciendo alusión a en el momento en el que el soldado se encuentra con el enemigo aproximándose hacia él, en un momento donde uno puede estar esperando y la sensación que se siente en ese tipo de enfrentamiento uno cuerpo a cuerpo no es ya desaparece por completo cuando es totalmente con la ayuda de la máquina y la tecnología. Luego, sin embargo, él sí elogia en cuanto a aunque él critica mucho el uso de la maquinaria, de la manera como se hace, cómo se empieza a hacer en ese momento de la guerra. Sin embargo, sí he encontrado momentos de elogio cuando hace referencia a los aviadores en ese aspecto, que los, que los elogia a los aviadores y elogia la labor que ellos hacen. Ya para acabar, bueno, no, sin embargo, no tiene nada que ver con la lectura que hemos tratado hoy, la tercera parte, pero bueno, buscando otras fuentes, me encuentro con una entrevista que hacen en el libro del lobo a Raúl Andrés, que trata sobre el libro de la emboscadura. Y he querido hablar de esto, que no tiene nada que ver con el libro de hoy, porque las ideas que se encuentran veo que son las mismas que de forma de ingeniería ya se estaban viendo en testados, ¿no? Porque él decía, Raúl Andrés, que el anarta del libro plantea un mundo posapocalíptico donde ya no hay referencias morales ni tradicionales ni culturales de ningún tipo y el nihilismo campa a sus anchas y por lo tanto ya no hay resistencia posible como las que podía haber en la época del emboscado, sino que el hombre lo único que puede hacer es salvarse a sí mismo o buscar en el tradicionalismo las fuentes originales de las que alimentarse, apartado en ese bosque que puede ser simplemente ese alejamiento donde uno puede vivir apartado de la posmodernidad. Este punto de vista también es muy importante y se aprecia en él los inicios de lo que en Tempestades ya empezaba Junger a denunciar. Sin embargo, ya hablaríamos del final de cuando ya el grano de arena ya no deja de estar muy grande, ya no hay más que hacer que refugiarse en el tradicionalismo y ir apartado de la posmodernidad, pues en eso, como si se tratara de un bosque donde uno se refugia, aunque sea mismamente en una ciudad donde uno vive, es lo que queda, es lo que queda y lo que se puede hacer. Siempre, claro, no, eso no deja de ser, claro, siempre en compañía de otras personas que piensan como tú, pero la idea es esta, en principio. La, es la denuncia a la posmodernidad decadente. Y como nos decía en esta entrevista, aunque no tiene relación con esta tercera parte del libro,
el mensaje con el que acababa este libro de la emboscadura también es muy potente respecto a la idea principal de Tempestades, que decía que el despierto, en definitiva, es el que lucha por su humanidad, apoyado con las potencias espirituales y codo con codo con otros despiertos. Esto es un poco un mensaje potente que vendría a ser en correlación con las ideas que yo he visto en Tempestades. Jung en un principio estaba denunciando cuando él estaba viendo la situación y el rumbo en el que iba Europa a lo largo de la Primera Guerra Mundial y de la entrada de la Segunda. Yo creo que lo de la Anarca ha sido un poco muy adelante, porque ya digo, lo de la Anarca es la última fase filosófica de Junger y aún estamos aquí todavía ni la primera. Estos son los pañales de Junger. Sí, Pero sí que es verdad lo que dices claro, es lo que hablábamos, sobre todo en la primera en el primer coloquio que hicimos, de que la guerra hace madurar al hombre. Yo creo que, claro, cuando te enfrentas a la muerte, lo que tú mismo has dicho, cualquier otro problema es algo intrascendente, es algo que no importa, que te resfalas. O sea, lo importante es seguir vivo un día más. Además de que sobre todo las trincheras, en la guerra de trincheras hay mucha camaradería porque claro, estás acostumbrado a vivir con la gente encerrada día sí día también. Y ya no sin luchar, porque tú estás ahí esperando simplemente a que llegue el momento del asalto o de aguantar el asalto enemigo. Incluso yo creo que había más camaradería en las trincheras que en las guerras napoleónicas o en las guerras de la Edad Media. O es la sensación que tengo yo. También comentas que Junger alaba a la Fuerza Aérea. Claro, la Fuerza Aérea de la Primera Guerra Mundial hay que entender que es como la caballería de la Primera Guerra Mundial. Porque todo el que pilotaba un avión en la Primera Guerra Mundial era noble o aristócrata y tenía todavía un código ético y moral de lucha entre ellos. Porque los aviones solo servían para reconocimiento y para enfrentarse entre ellos en combate uno contra uno o escuadra contra escuadra. No es como en la primera guerra, no es como la infantería que está recibiendo artillería desde 2, 3, 4 kilómetros más atrás sin saber quién le está disparando. Es otro concepto totalmente diferente. Y sí, este último parte que hemos leído son los dos últimos capítulos de la novela. Luego hemos leído el Bosquecillo 125, que si os acordáis es una parte del bosque que se encuentran a medio relato, pero aquí lo amplían. Y claro, lo amplían para dar una vida, un relato costumbrista de lo que de lo que es la vida en trinchera con tus camaradas. Que es cuando ves, por ejemplo, silbar a tu compañero de Luxemburgo y dices, "Guau, cuando este está silbando, algo se huele". Y es que se han levantado, por ejemplo, los permisos que estaban prohibidos durante 2 semanas y de repente al de Luxemburgo le han dado un permiso y se va a ir con su mujer. Que a lo mejor lleva el tío ahí un año sin permiso hasta que se ha podido ir. O también narra la historia de cuando se enfrentan al enemigo, ven caer a su camarada, ven la mirada, la mirada de angustia del caído y él está obligado a seguir para adelante, a luchar contra el enemigo, porque ahora mismo está en contacto y la mirada esa le hace ver de que él le va a vengar, de que su muerte no ha sido en vano y que él va a hacer que merezca la pena. Yo creo que quizá esta parte del bosquecillo es quizá la más importante a nivel de discutir porque es eso, es un poquito, te explica la vida simple del soldado, pero no pero claro, también te explica toda la parte espiritual y anímica de los soldados en la batalla y la trinchera en este caso. Bien, buenas noches, si me permitís. Aquí precisamente tengo una nota que recoge, ahora lo estaba aquí buscando, es lo que recoge ahora nuestro, nuestro Montaraz Hardy en este aspecto que es perfecto porque yo también he recaído en él, aparte de la excelente exposición de nuestro otro Montaraz. Y es en ese momento, comparado con, nos podemos, claro, es que han pasado más de 100 años, pero fijaros la diferencia de mentalidad de que efectivamente en una carga de infantería, él ve que el camarada tiene esta mirada de angustia y su pensamiento es tu muerte no va a ser en vano, porque yo cojo
este espíritu tuyo y voy para adelante. Fijaros la diferencia con todas las historias que están apareciendo ahora en poco plazo referente a diversos conflictos y a otras historias de tipo Hollywood de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que hasta él podía haber rectificado o haber dicho, bueno, pues este punto no es tan importante, y él lo incluye en Tempestades de Acero, aunque sea en este punto en concreto de este Accessit, pero fijaros la diferencia de mentalidad de ese joven, de 20 años con la realidad que llevamos desde hace 80 viviendo. No sé si me he expresado bien, pero el espíritu que expresa Junger en este libro es un espíritu, pese a que al final, evidentemente, y además pesa la derrota, y ves un poco pues el buscar refugio, el buscar pues esta tradición, pero en su momento él lo que busca es seguir adelante y traspasar la llama de este camarada caído, como estoy convencido que él estaba comprometido, o él creía que sus camaradas que estaban a su lado, si a él le pasaba este trágico, la trágica muerte, ellos seguirían adelante también llevando su espíritu hacia adelante, al combate, a la victoria, y si no, a la lucha. Bueno, bien, claro, aquí lo que hablabais también con lo que hablaba antes Jordi, el combate con la ayuda de la máquina o ayuda de los artilugios. Claro, es que hay que partir ya de la base de que en el siglo XIX se empezó a utilizar ya la guerra napoleónica, la artillería, y empezó a convertirse la gente en carne de cañón. Solo tienes que ver, que se ven incluso películas como Patriota, que tíos que van andando a pecho descubierto y una bala de cañón que a lo mejor se lleva a 10 por delante. Claro, ahora han llegado a un nivel nuevo. De hecho, si os acordáis, en la Edad Media, un arquero, por ejemplo, era una persona muy valiosa porque tenías que enseñarle durante a lo mejor 5 o 10 años para aprender a manejar el arco y dispararlo con efectividad. Ahora, el hombre, que esto lo hablamos en Metafísica de la Guerra, creo que lo comentó Gonzalo, claro, el hombre se ha convertido en carne de cañón. La guerra tritura al ser humano. Ahora un hombre importa menos que un fusil. De hecho, se vio en la Guerra del Este, cuando los soldados rusos iban sin armas, esperando que muriese un soldado delante de ellos para coger el fusil y seguir la carga contra los alemanes. Aquí yo lo que reiteraría es lo que habéis expuesto muy bien. Primero, el concepto tecnológico, que pensemos que la artillería en aquel momento es realmente un avance tecnológico. Pensemos que el fuego que hacía la artillería estaba tan perfectamente eh, estudiado que le llamaban la caja, ahora no recuerdo la traducción exacta, pero las tropas avanzaban y delante, a la distancia prudente, para no caer en fuego amigo, se producía una caja de bombardeo de cañones que iban andando, y esa caja iba andando. Esto hemos sobre todo de pensarlo tecnológicamente, que entonces lo hacían a papel y lápiz. Me explico, o sea, las máquinas de calcular eran las reglas de aquellas de madera para hacer los cálculos. Esto era la tecnología. La aviación, evidentemente, era tecnología. Un motor era evidentemente tecnología. Pero pensemos que tenía un componente absoluto de la caballería, o sea, del caballero que en un duelo singular luchaba contra otro. Hasta había aquella circunstancia de que habían algunos que no llevaban paracaídas
porque sabían que era muy difícil el poderlo utilizar, el poder escapar, etcétera, y hasta preferían saltar y así acababan antes. Pero el concepto de caballería era este. Pensemos que no solo el varón rojo llevaba el, el triplano de color rojo, pintado de color rojo, sino que otros, tanto en un lado como en el otro, pues los dibujaban de negro, de azul, porque era una forma de, o sea, no se escapaban, no se camuflaban, esta es la palabra. O sea, en este punto subrayo el tema de la tecnología, en el tema de la artillería. Pensemos que durante muchas décadas las academias de artillería eran las academias de ingenieros, porque, en fin, no era un arma, no era un fusil. Pero luego, sobre todo, y estos soldados que estaban en tierra, en trincheras, si miraban para adelante, a lo mejor un francotirador les acertaba, pero miraban al cielo y veían estos duelos que les llevaba, claro, una mente como Junger, a el tema de la tradición. O sea, otra vez los caballeros cogían la lanza y arremetían contra su contrario. Bueno, si no dice nada más, sigo yo con el anexo. Luego está el anexo del estallido de la guerra, también que habla Junger de cuando estalla la guerra, que de repente toda la gente empieza a dejar sus casas de vacaciones para irse de nuevo a la ciudad, y muchos jóvenes empiezan a ir a los exámenes de bachiller rápidos, orales y escritos, para luego para acabar el bachillerato y el curso estudiado y poder alistarse en el ejército, como él dice. Y además, como era algo que corría prisa, lo hicieron bastante rápido y todo el mundo casi aprobó. Dice, era más difícil suspender que aprobar. Y me quedo con la última frase de todo lo escrito, que es cuando ya está marchando al tren. A ver si lo encuentro. Espera que busque. Aquí abajo del todo. Dice, cuando llegó el tren comenzaba a oscurecer. Entre cánticos nos sumergimos en la noche. Cuando con luces y ruidos pasábamos rondando junto a las aldeas y solitarias casas de labor, sin duda los padres que allí estaban sentados en las mesas con sus hijos decían, son soldados, marchan a la guerra. Y tal vez los niños se preguntaban, ¿la guerra? ¿Qué es eso? Aquí vuelvo a marcar lo que he dicho antes al principio, que la guerra es la madurez del ser humano. Y claro, solo hay que ver en los años 50 y 60 la gente que teníamos, tanto ya no solo en España, sino también en Europa, que eran todos combatientes, y era gente ruda y gente dura, no como la gente de ahora, de todas las democracias occidentales, que somos unos blandengues. No nos escondamos ni fijamos que somos más valientes o más hombres que ellos, porque es mentira. Mira, hay varias cosas que yo he visto también en el final y que se enlazan, ¿eh? Fijaros que el bosquecillo al final es como una especie de anexo o de spin-off, podríamos llamarle, ¿no? Porque si os fijáis es como más resumido, es como que no se ha matado tanto, pero más esquemático, más como a lo mejor era originalmente el Tempestades de Acero. Pues hemos leído la versión definitiva, pero como sabemos que se han hecho tantas, pues podría ser eso. Yo veo varias cosas aquí. La primera es lo que dices tú bien de esa marudez del paso al hombre, ¿no? Fijaros mucho la diferencia entre los soldados novatos y los soldados veteranos. Hay 2 años de diferencia, pero esos 2 años ya los han curtido. Fijaros también cuando comenta en el bosquecillo el tema de la instrucción, ¿no? Es decir, una de las cosas buenas de ser veterano es que ya no perdemos el tiempo en instrucción. Nos pasábamos los días de descanso antes con instrucción y cosas y ahora hacemos lo mínimo y descansamos de verdad, ¿no? Y luego también es muy claro, tanto en el bosquecillo, que entiendo que es al final de la guerra, como en los últimos episodios estos, que realmente era eh, el que ya veían que iban perdiendo, el que han avanzado, ya no eran grandes ofensivas, sino que eran grandes retiradas o grandes líneas de defensa, volver sobre sus propios pasos, la decadencia, lo cansados que estaban, incluso cuando cuentan lo del partido de fútbol, que dice, bueno, montamos un partido de fútbol y al final dejamos entrar a la peña y charlamos un rato y fuimos a visitar tanques para hablar, ¿no? Porque no podíamos con nuestra alma. O bueno, ahí se ve el 2 hechos 1
el de la decadencia que vas adquiriendo, el de que vas perdiendo, pero también el énfasis de si vas ganando hubiera sido distinto, pero aparte el de que hay que cumplir el deber y mira, esto es lo que hay y echarle pelotas. Y es muy interesante pues ver todo eso en conjunto en cuanto, perdonar la tos, en cuanto al ataque de los primeros días, ¿no? Al ataque principal, la ilusión, el tal, el no sé qué, lo que comentas del inicio de la guerra, el dejarlo todo, los exámenes rápidos para ir a la guerra porque va a ser nuestra gran vivencia, para luego ver cómo todo se ha ido yendo un poco a la mierda. Pero bueno, al final es la vida, ¿no? Cuando eres joven y eres idealista, crees que te vas a comer el mundo, ¿no? Tal asociación, tal partido, vamos a conquistar el poder. Y al final lo único que conquistas es antecedentes por un tubo y estar más quemado que la moto de un hippie. Lo del bujecillo 125 no es el final de la guerra y nada. En el libro es por el medio del libro. ¿Os acordáis? Hay un trozo, que ahora no recuerdo si era contra, cuando el de contra indios, un poco más adelante, que a Junger le dan una mierda de sitio para vigilar, que ya es Alférez, que es un sitio que las barricadas, o sea, que las trincheras son muy finas, que no, apenas están excavadas, y al lado tienen un bosque que cubrir y que es bastante grande. Y además, cuando llegan, que aquí el bosquecillo sale, tal y como llegan ellos, lo del reemplazo dicen, reemplazo, y se largan todos corriendo y los dejan ahí abandonados. Y es un trozo de eso, es el trozo que luego lucharán en el bosque creo que era contra franceses, contra franceses o contra ingleses. Es un poco en el medio del libro, que al final aquí te explican cómo lo pierden. Porque claro, es que era un terreno que era muy difícil de cubrir, todo el bosque y la zona de trinchera en la que estaban ellos. Pues no sé, no me dio la sensación de que era más al final, pero bueno, al final también es eso, ¿eh? O sea, el avance, el retroceso, eso los va quemando, ¿no? Al final, cuando tú estás combatiendo para defender algo a ultranza que ya habías conquistado en su día, pero has vuelto para atrás, pues eso te queda desmoralizar por cojones. Sí, y ver a la gente caer, que ves que tu compañero va muriendo y te van llegando gente nueva, pues al final, claro, te vas quemando también. Sí, bueno, es un poco lo que vamos viendo en la novela. Eso sí, como novela de guerra, vamos, es cojonuda. Ya luego, aparte, pues tengamos lo que tenga detrás, ¿no? La moralidad detrás. O más te diré, digo más que la moralidad detrás, creo que es el inicio, el primer Junger. Aquí aún no está quemado, yo creo que no está quemado con la guerra ni nada. Es más luego, que ya empieza a ver otras cosas. Pero en este momento, incluso habiéndola retocado a posteriori, no se le ve más quemado. O sea, creo que él mismo, cuando luego la retoca, no la quiere hacer tampoco negativa ni tal, ni influir con su mente de ese momento en esa mente del momento. Al final, él escribió este tipo en general, de novelas, pues no sé, mientras Ébola escribía un gran tratado, pues Junger escribía una novela sobre lo que estaba pensando en ese momento, sobre la ida de olla personal de ese momento. ¿No creéis eso? Bueno, también hay que entender que Junger cuando escribe esta novela, claro, luego la va tocando y piensa que luego llega la Segunda Guerra Mundial y él también la disfruta, entre comillas, con lo cual no, esta pues igual luego le parece de juguete cuando juegue la Segunda Guerra Mundial y vea las unidades de blindados como van arrasando con todo y los bombardeos, sobre todo en Berlín y en otras ciudades por parte de los ingleses y de los rusos. Bueno, claro, es verdad que la Segunda Guerra Mundial, lo que es la guerra material, fue aún más exagerada, muchísimo más exagerada, aunque, por ejemplo, yo cuando he leído sobre veteranos de las dos, incluso de unos americanos que estuvieron en las dos, eh, para ellos fue más, o sea, más bestia la segunda, pero más dura en lo personal la primera. Claro, pues el tema de la segunda no hubo toda esta guerra de trincheras y tal, fue distinto, porque claro, ya había una maquinaria muy, muy brutal. Pero sí, lo que me gusta que de Stunger en un momento es el hecho cuando dice, oye, oye, que la máquina ayuda, pero la máquina no gana la guerra. Hay un hombre detrás, ¿no? Claro, por eso cuando, eso lo dice solo cuando llegaron cuerpo a cuerpo, claro. Al principio, claro, la artillería y los fusiles y los rifles son muy útiles y muy bonitos, pero las guerras trincheras al final llegas a cuerpo y ahí quizá es donde se demuestra la experiencia del soldado y un poco las habilidades que tenga. Y claro, la Segunda Guerra Mundial a lo mejor no fue tan bestia para los soldados, pero sí lo fue para la población civil. Hay que reconocer que claro, la Primera Guerra Mundial, la trinchera,
El que la pasa putas es el soldado que está ahí jovencillo. El problema es que la segunda, con los bombardeos, los que la sufren son la población civil, y eso quizá, ahí sí que la artillería o los bombardeos sí que no lo sintieron tanto los soldados, entre comillas. Sí, sí, posiblemente eso, claro. Y también el hecho, ¿no? Un poco de decir que al final hubo guerra en aldeas, no la Primera Guerra Mundial, pero no hubo guerra en las grandes ciudades, fue una guerra de campiña, ¿no? De las campiñas francesas y tal, ¿no? Los Greenfield of France. Pero claro, tienes razón. Hay un tema también importante y es la, la diferencia humana, a ver, positiva, en el sentido de pues, que Junger es una persona formada, es una persona que exactamente se debió de presentarse a exámenes, pero también la mayoría eran campesinos, labradores, eh, cuidadores de ganado. Pensemos que la población en aquel momento no estaba al nivel industrial ni de estudios que, por ejemplo, se puede ver luego. Él, creo yo que lo ve un poco desde su punto de vista, no privilegiado, pero sí desde su punto de vista de persona que ha estudiado y que tiene estudios de los de aquella época que eran de un nivel elevado. Bueno, pues al final nos podemos mirar, lo dijo un Montaraz en los comentarios de la primera o segunda parte, que al final había más genio por metro cuadrado en la Primera Guerra Mundial que en cualquier otra guerra. Si empiezan a contar con toda la gente que estuvo luchando allí, y todos eran gente que luego ha sido gente muy válida, no como ahora. Hay que comentar una cosa que me ha hecho mucha gracia. El último capítulo me ha recordado, ¿sabes a cuál? Al primer capítulo de Viaje al fin de la noche. Cuando iba Junger a alistarse todo contento, igual que Celine. Lo único que a partir de ahí la historia cambia. Qué bueno, Efectivamente, yo no había caído en eso, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. es una forma de verlo, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, Montaraces, breve si es bueno, dos veces bueno. Al final llevamos tres, ¿no? Tres partes al final de un pequeño libro, que lo hicimos partir porque era muy denso, pues y en este último pues hemos tirado millas, como se dice. También es verdad que muchas de las cosas que ya vas avanzando en cuanto a filosofar y tal, pues vas haciendo en las primeras partes. No hay más, cerramos con Junger, a ver qué nos depara la providencia para hacer en el siguiente concilio, ahí en el siguiente biblioteca de Rivendell. Y pues, si no nos vemos antes, feliz final de Adviento y feliz Navidad. Muy buenas noches a todos.